¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, anécdotas, hablar sobre nuestras pasiones. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos Nico, Miguel, Cobursa, Juanpi, Zapito, Adriano, querido Adriano, ¿cómo andás? Adrián, Edgardo, Eugenio, Pablo, bueno, son muchos los amigos, el agradecimiento sincero, Augusto. A veces desaparecen, un tiempito después vuelven a aparecer y están siempre pendientes, siempre prestando atención a los detalles, conservan memoria, registro sobre las cosas que uno comenta, que uno dice. Es como que viven la historia de uno y la verdad que me hace muy feliz. Vamos a correr las herramientas que quedaron acá sobre el banco. Estuve desarrollando un poco de contenido. Y bueno, después lo voy a ir subiendo, pero quería tener esta charlita. Vamos a correr la tradicional, la querida, la amada Monviso de 7 pulgadas. Esta le debe traer muchos recuerdos al amigo Maxi de MHC Tools, que, bueno, las herramientas que tiene, la verdad, espectaculares, muy buenas. Las Hilti que estuvo mostrando últimamente, la verdad me gustaría probar alguna de esas al estilo taller, a ver cómo van, pero tiene una pinta bárbara, de una anatomía que quizás uno no está muy familiarizado, o por ahí es una cuestión de toma de contacto, valga la frase que uno siempre utiliza y es tan mencionada acá en el canal. Capaz que uno hace una toma de contacto con esas herramientas y no tienen marcha atrás. Pero bueno, todavía seguimos manteniendo la anatomía clásica, la anatomía estándar en las unidades con las que trabajo. Bueno, una Monviso de 7 pulgadas, la vamos a guardar por acá. Que el amigo Maxi, como estaba diciendo, y me gusta irme por las ramas, arrancó con una de estas, Acuérdense, una gran persona. Vamos a correr. Bueno, domingo, fresquito. Estuve mirando un poco de automovilismo, un poco de TC, de la época, llamémosle la época que para mí fue una de las más lindas épocas. Si bien tengo dos épocas bastante marcadas, que me gusta, que una no la viví, que estamos hablando de la época de bueno, quizás Galvez, los Emiliosi, toda esa eterna disputa con mucho código, mucha caballerosidad y respeto. Y la otra época que me gusta mucho también es la época del Toro Mouras contra Castellano, que verdaderamente eran batallas campales en la pista o en la ruta, depende de donde se corriese. Y verdaderamente unos códigos de caballerosidad, unos códigos de amistad, que quizás hoy en día esa es una palabra remanchada, pero bueno, para gente de mi edad y quizás algunos de unos años un poquito más, tienen cierto valor el respeto que había, que las cosas de la pista terminaban en la pista, sin meterse en terrenos que trasciendan a lo personal, terminaban ahí y listo, eran cosas de carrera. En fin, ha ido cambiando, la verdad que el TC de hoy en día no me gusta mirar esos autos y no distinguir mi auto favorito, no distinguir un Chevy, no distinguir un Falcon. Bueno, un Falcon mejor no distinguirlo, pero eso es otro tema. Pero bueno, sacaron la caja en H, otra mecánica, otra tecnología. Son cosas, las de hoy en día, parecidas a las de aquella época. Yo creo que un Chevy debería correr con su caja, con su motor, mejorarlo, lo mejor, valga la redundancia, mejorarlo todo lo que se pueda y que el piloto desarrolle lo que sabe hacer, su oficio, manejarlo. Que con las herramientas y con las posibilidades que le brinde la carrera, lograr resultados. Lo que estamos viendo hoy en día son prototipos, son
cosas parecidas a lo que fueron. Hoy en día, obviamente, tiene su mérito, son pilotos que... Son pilotos. Se ponen a correr conmigo, me sacan media hora, pero no me importa. O sea, extraño esa época del Toro Mouras, de Castellano, quizás el Flaco Traverso, Di Palma, pero bueno, eso eran más marketineros, llamémosle. En fin, todo eso para contarles que hoy estuve viendo un poquito de TC, del antiguo. Estuve leyendo algunos de los comentarios de los videos que vengo subiendo. Como vieron, estuve desarrollando 2 instalaciones de gas completas. Estoy subiendo videos cortitos del avance. Bueno, el canaleteado, quizás algunas cosas del armado, algunos tramos de la cañería. Y bueno, cuando la termino, que ya la tengo aprobada, hago el video completo. Me vengo manejando de esa manera. Estuve haciendo 2 instalaciones de gas en epoxi y una de agua caliente y fría en distribución exterior, atravesando patio, dormitorio, hasta llegar al baño. Sé que por ahí no es lo que uno haría, por ahí no es lo que uno recomienda, pero el cliente a uno le viene con una determinada dificultad, que es que a la hora de irse a bañar no sale agua, al lavatorio sale muy poquita, al depósito carga prácticamente nada, entre una descarga y otra. Bueno, están los caños tapados, tienen 2 opciones, hacerlos en forma exterior o hacer el baño como corresponde, picando, canaleteando. Bueno, por el momento, este cliente decidió hacer una cañería exterior en materiales de calidad, pero bueno, materiales que tampoco le destruyen la economía. Yo lo que trabajo, y lo trabajo hace varios años y me ha dado resultado, son los accesorios Polimex y también los caños de esa misma marca. Quizás muchos amigos, de hecho en los comentarios, con mucho respeto, por ahí quizás el amigo Miguel, creo que fue, el amigo Cobursa. Miguel, querido Miguel, no sé, no recuerdo si te mencioné, pero gracias por siempre estar con el apoyo constante al canal. Verdaderamente tenés una excelente memoria, prestás atención a cada una de las cosas que uno dice y tenés muy buen ojo para lo que es técnico, la verdad, admirable, como tantos amigos de acá del canal. Bueno, algunos de todos ustedes, los amigos que miran el video, yo sé que cuando lo subo tengo 70 vistas siempre. 70 vistas, Tano, ¿qué pasó? ¿70 vistas? No, pero son los fieles, son los que lo miran seguro. Así que muy contento con esos 70. Bueno, me preguntaban por qué en mis videos, en mis instalaciones, en mi contenido hay poco de termofusión. No me estoy dedicando mucho a la termofusión y sí le mando a la rosca a todo lo que hago. El tema es este. Yo tengo la posibilidad de trabajar con con termofusión, ya sea en plomería o en gas. Está la línea Sigas, que bueno, como digo siempre, cuando uno tiene la charla previa a desarrollar un trabajo, no digo de gran magnitud, pero por ahí una instalación domiciliaria conlleva un gasto, conlleva un movimiento, conlleva romper algo de algún ambiente. Entonces, bueno, la gente es como que hay que tener una charla de lo que se viene, de lo que va a pasar. Ni hablar si hay documentación, como es el tema del gas, ya lo vamos a tocar bien. Ya, de hecho, hay videos en el canal sobre este tema. Pero bueno, a veces hay que hablar porque en el tema gas generalmente hay que poner todo a reglamento, hay que hacer ventilaciones, hay que romper y por ahí la gente no está muy predispuesta a eso. O sea, en la charla previa yo les planteo las 2 opciones, le planteo lo que salen los materiales, el costo de materiales de una línea u otra, y también lo que es la mano de obra en una línea u otra, porque la termofusión obviamente lleva menos trabajo físico que lo que es roscado. Todos lo saben, todos lo sabemos. Hoy en día, y yo a veces con cierta soberbia, cosa que no me gusta, pero cuando veo determinadas cuestiones o escucho determinada gente hablando, yo digo, para vender una termofusora deberían
pedir una matrícula o pedir, no sé, alguna pruebita mínima, o porque en determinadas manos una termofusora es como un revólver, ¿eh? Es increíble la cantidad de piezas que destruyen porque no sirven más, ya sea porque la pasaron de calor, porque le faltó calor, porque la fusionaron torcida, porque X. Pero es increíble. Hoy en día cualquiera que compra una termofusora se llama plomero o se llama gasista. Y créanme que no es tan así. Por eso, cuando uno desarrolla la charlita con el cliente previa a tomar ese trabajo, y ya es la segunda o tercera vez que estoy tratando de entrar en el tema, bueno, se le explica. Si bien el trabajo roscado lleva un poco más de trabajo físico, pero hay cierta tolerancia al error. Ese es el pro para nosotros, los plomeros, los gasistas, que yo he desarrollado instalaciones en termofusión y obviamente no es nada que no puede hacer cualquiera que le guste trabajar prolijo. La termofusión, que ya vamos a desarrollar algunas fusiones para que vean, algunos amigos que por ahí no están familiarizados con cómo se hace, pero bueno, manteniendo la escuadra, manteniendo las referencias del caño, manteniendo la ley de los 2 anillos, del doble anillo, no pasándose de los 7 segundos, manteniéndose en el rango de temperatura de fusión. Sale bien, pero ha habido aberraciones que he visto en Cigás que fusionaron llaves de paso torcidas y no hay mucha marcha atrás. Después no entra la campana, no entra la tapita del eje, del vástago, o sea, hay que cortarla y volverla a fusionar y eso se saca y se tira. Salvo que, bueno, tenga la opción de dejar 2 pedacitos de niple para refusionar en alguna otra situación, en algún otro trabajo con 2 cuplas. Pero bueno, cuando uno habla con el cliente y le dice, si bien voy a trabajar un poco más físicamente, quizás los materiales te salgan un 50% menos. Y cuando van a la casa de sanitarios, se encuentran con que esto es una realidad. Y bueno, en determinados valores es un número importante ese porcentaje. Está el plomero, el gasista que trabaja netamente en fusión y no lo sacan de ahí. Pero bueno, yo también trabajo en termofusión. De hecho hay varios videos en el canal en el cual desarrollé instalaciones en Cigás, en Aquasystem, en Saladillo. No tengo drama. Pero bueno, planteándoselo al cliente, siempre es mejor la rosca. Obviamente lleva más trabajo, hay más posibilidades de pérdida. De hecho subí un videíto donde vi un codo a 90 fusionado a 45 grados. Está el que piensa que el que hizo eso es un genio y está el que piensa que el que hizo eso hay que matarlo. Pero bueno, creo que hay un punto medio. O sea, el tipo resolvió de una manera que quizás yo hubiese puesto un codo macho-hembra con un hembra-hembra y hago una bisagra. Pero bueno, capaz que no tenía el codo, capaz que se le antoja hacerlo así, no sé. Hay maneras y maneras de trabajar. Por ejemplo, cuando uno hace una modificación, una ampliación o lo que sea, si bien mi criterio de trabajo es mantener ciertas normas de la reglamentación, más allá que no haya encomienda de tareas, porque cuando pasa el corte, cuando ocurre el corte de gas, el gasista que llegue va a decir, bueno, esta parte sirve, esta no sirve, y va a saltar el cliente y va a decir, no, pero aquella habitación la hicimos nueva y pasamos los caños y el gasista lo desarrolló de esta manera. Bueno, esa parte que desarrolló el gasista nueva, en cual caso que sea uno también, hay que tratar de dejarla lo más a reglamento posible, aunque sea un caño que viaja por dentro de un contrapiso. Porque después, si bien no va a servir igual ante una instalación con hermeticidad negativa, pero bueno, por lo menos, si la hermeticidad fuese positiva, que está bien, que es satisfactoria, la parte que uno hizo puede estar tranquilo que verdaderamente puede pasar una inspección. Porque pasa que los clientes por ahí hacen la cocina,
todos trabajamos en termofusión en ese caso, y dejan la llave de paso a 25 centímetros del nivel parrilla de la cocina. Y está mal, tiene que estar a 40 o más si está arriba del nivel de parrilla, o si no hay que dejarla a un costado. Pero bueno, como dije, cuando no hay encomienda de tareas, son detalles que por ahí no se tienen en cuenta, porque corté un niple de 20 centímetros, bueno, lo fusioné, la llave está, perfecto. Capaz que se necesitaba para desplazarla un poquito un niple de 40 centímetros y ya está, me quiero ir a mi casa, como acá no hay consecuencia, lo dejamos así. Después, bueno, la termofusión, en lo que es cuando se trata de documentación, es un tema. Los materiales tienen vencimiento, que es medio difícil de explicar, pero tienen un vencimiento. La instalación en SIGAS lleva una inspección parcial y una inspección final, o sea que el gasto en documentación se incrementa, porque bueno, donde interviene un inspector, siempre hay costos que capaz que son abstractos para el cliente, pero que verdaderamente uno los tiene y también hay una responsabilidad de uno, porque es el oficio. Así que bueno, ese es más o menos un panorama, espero haber sido claro, porque capaz me gusta hablar y uno se va por las ramas contando escenarios hipotéticos y escenarios reales, ¿no? A ver si hablas bien. Y bueno, se mezclan un poco las cosas, pero en sí, pasándolo en limpio, estoy trabajando mucho con roscas por una cuestión de presupuestos, por una cuestión de elección del cliente y básicamente por una cuestión de costos. Si bien uno por ahí, lo que es termofusión, trabaja menos con el físico porque verdaderamente presionamos, fusionamos y lo vamos desarrollando. Pero ese no desgaste físico, aunque parezca una mentira, se traduce en costo económico. No es que gano más haciendo roscas. Quizás gano lo mismo haciendo termofusión, porque el presupuesto por la instalación es lo mismo. Pero bueno, son costos que uno le ayuda al cliente a no tener. Si el cliente me dice que elijo, y bueno, obviamente, como dije, con termofusión voy a trabajar menos, pero los costos se van a elevar. Con la rosca trabajo un poco más, son materiales más duros, hay una documentación, los costos bajan un poco. Bajan un poco porque se necesita otro equipo para trabajar. O sea, con una termofusora podemos desarrollar una instalación en materiales de fusión. Con epoxi o rosca, bueno, las terrajitas, estuve utilizando la línea Sanogas, que también es una terraja bastante comentada. Ya hay un videito en el canal, pero después la voy a mostrar de nuevo. Tengo la de 1 pulgada, la de 3/4 y la de media. O sea, la terraja, llamémosle horizontal, hexagonal de bronce. No tiene tan buen filo. Viene con un filo que no perdió. La verdad que ese juego de terrajas no perdió el filo. Pero bueno, hay que tener fuerza en los brazos para desarrollar el roscado, dado que no tiene una palanca, salvo que le ponga la llave. Y bueno, ahí. Pero no le vamos a poner una llave 142 a una terraja para roscar un caño de polipropileno de 3/4. Eso se rosca con la mano. Quizás si fuera 1 pulgada, quizás con una pico del oro, por ahí uno se ayuda un poquito. Pero no es necesario tampoco. El tema, para trabajar epoxi, la terraja, el banco, si bien se utiliza y yo lo tengo y me ha dado de comer un montón de tiempo, pero para que la economía en lo que es roscas rinda, la instalación hay que desarrollarla rápido, o sea, en el día o en un día y medio, o sea, en 8 horas de trabajo y 4 más, tiene que quedar desarrollada. ¿Cómo se logra eso? Con una roscadora. La roscadora no vale 2 pesos, es una herramienta cara. De hecho, yo la tengo asegurada, la mía, tiene un seguro. Pero bueno, son cosas, son cuestiones. Todo eso para responder por qué estoy trabajando más con roscas que con fusión, con termofusión. Bueno, les agradezco
muchísimo de corazón que sigan el canal, que lo apoyen. De a poco vamos a ir creciendo. Se vienen cosas interesantes. Ya estamos en la segunda temporada. Estamos en la mitad de la segunda temporada del canal. Yo las temporadas del canal las mido desde más o menos febrero hasta diciembre. Ya atravesamos la primera. Ahora estamos en la segunda y media. O sea, faltarían unos 6 meses para entrar en la tercera temporada del canal con los amigos de la primera hora. La verdad, muy contento, como estaba diciendo. Los amigos que se vienen acercando, con algunos con muy buen criterio, otros quizás con un poco más de soberbia. Pero noto que la soberbia está en los primeros 2 comentarios. Después como que ya miran otro contenido, otro poquito. Y después ya terminan como acercándose a esta gran familia que somos Siciliano en su taller, como digo siempre. Vamos a seguir con la toma de contacto de herramientas. Como dije, adopté la mecánica de que cuando la compro, cuando la adquiero, hago un videíto descriptivo para que la vean en su estado óptimo, nueva. Y después de una toma de contacto en obra, en el trabajo, ahí hago el video del desarrollo de la toma de contacto. Como digo siempre, en este canal no hay libretos. Este era un videito de domingo para charlar un poquito, ver cómo estuvo la semana. Dejarles un saludo grande, invitarlos a que me sigan durante la semana que empieza mañana con los videos, los trabajos, las anécdotas, las secciones del canal, como cosechando amigos, como de andar por ahí ver cosas, 2 en la misma, 3 en la misma, en fin, la cantidad de secciones que tenemos en el canal. Les mando un saludo, espero que tengan un hermoso domingo y esto fue un nuevo capítulo, un nuevo videito de Siciliano en su taller. Vamos.